Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista de la Atalaya de estudio del mes de marzo del 2022. Este es el último artículo que estamos utilizando esta revista. Esto es lo que corresponde para la semana del 30 de mayo al 5 de junio. En cuanto al título de este estudio es Ancianos, sigan imitando al apóstol Pablo. Es el artículo de estudio número 14. El texto base de este artículo es 1 Corintios 11:1, donde dice, imítenme a mí. Si vemos el avance, dice así, ¿verdad que valoramos de corazón todo lo que los ancianos hacen con cariño por nosotros? En este artículo veremos 4 desafíos que por lo general afrontan. También veremos cómo puede ayudarlos en esas situaciones el ejemplo del apóstol Pablo. Este análisis nos motivará a ponernos en su lugar y a demostrarles nuestro amor y nuestro apoyo. Teniendo entonces ya la idea, empecemos con la consideración de estos 21 párrafos. Los párrafos 1 y 2 tienen como pregunta, ¿por qué puede ayudar a los ancianos de nuestros días el ejemplo de Pablo? En sus cartas demostraba que amaba profundamente a sus hermanos y por supuesto trabajaba muy duro por ellos. A pesar de su lucha por hacer lo que estaba bien, él no se rindió ni perdió la alegría, es decir, no se concentraba en sus problemas, sino que procuraba concentrarse en ayudar a los demás. Veamos el párrafo 3. ¿De qué hablaremos en este artículo y qué aprenderemos? Hablaremos de 4 desafíos a los que se enfrentan los ancianos. Primero, equilibrar la predicación con otras responsabilidades. Segundo, ser pastores cariñosos. Tercero, hacer frente a sus propias debilidades. Y cuarto, sobrellevar las imperfecciones de los demás. Empecemos entonces con el primer punto en el subtítulo equilibrar la predicación con otras responsabilidades. La pregunta 4. ¿Por qué podría ser difícil para los ancianos ser ejemplos en la predicación? Es por el tiempo ocupado, por las diferentes responsabilidades que tienen como presidir las reuniones, dirigir el estudio bíblico de congregación, asignaciones, discursos y muchas cosas más. También envuelve el dar ánimo a los hermanos y de vez en cuando colaborar en construcción y mantenimiento de salones del reino que consumen muchísimo tiempo. Y viendo el ejemplo del apóstol Pablo, veamos la pregunta 5. ¿Qué ejemplo puso Pablo en la predicación? Bueno, por ejemplo, se menciona en Filipenses 1:10 que él se aseguraba de las cosas más importantes y entre esas estaba predicar. En Hechos 20:20 dice que él predicaba de manera pública y también de casa en casa. No solo estaba él predicando a ciertas horas escogidas, sino que él aprovechaba cualquier oportunidad que se presentara. Y aquí se expone el caso que aparece en Hechos 17, donde él predicó a personas importantes en Atenas, hablando de los buenos resultados de la palabra de Dios y el efecto que tenía ésta en la vida de las personas. Aún estando bajo arresto domiciliario, él predicaba a los que tenía a su alcance, como por ejemplo los soldados que lo custodiaban. Párrafo 6. ¿Cómo capacitó Pablo a otros hermanos? Los invitaba, por ejemplo, a predicar o a hacer giras con él. Por ejemplo, primero invitó a Juan Marcos, después fue invitado Timoteo. A cada uno les enseñó a organizar congregaciones, a ser pastores y hábiles maestros. Trató de inculcarles lo que él sabía, lo que él había aprendido y lo que por supuesto el Espíritu Santo le ayudaba a conseguir. Veamos ahora el párrafo 7. ¿Cómo pueden los ancianos seguir el consejo de Pablo que se encuentra en Efesios 6, 14 y 15? Leyendo el texto dice así: Por lo tanto,
Manténganse firmes llevando puesto el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y teniendo los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. La pregunta decía, ¿cómo pueden los ancianos seguir el consejo de Pablo que se encuentra en Efesios 6, 14, 15? Ya se dijo en párrafos anteriores que los ancianos tienen muchas responsabilidades que realizar, aparte por supuesto de su trabajo seglar, cuidar de su familia y todo lo demás. Pues bien, para que ellos cumplan esto de predicar las buenas noticias del reino, necesitan ellos aprovechar cualquier oportunidad que se les presente. Puede ser en su lugar de trabajo, cuando hacen compras, si están ayudando en trabajos de construcción de lugares de adoración, también aprovechar la ocasión para hablar con los vecinos del sector o con personas que están proveyendo de los materiales. Y por supuesto, como Pablo, capacitar a otros como los siervos ministeriales para que luego ellos sepan también cómo efectuar su labor cuando lleguen a ser ancianos. Y aquí tenemos esta fotografía donde se explica diciendo que cuando este hermano está saliendo de su trabajo, él está hablando de las buenas noticias a compañeros del mismo lugar. Así que aprovecha muy bien su tiempo. Veamos el párrafo 8. A veces, ¿qué será necesario que haga un anciano? Deben ser equilibrados. Si en alguna ocasión se les pide cumplir con cierta responsabilidad, pero saben que si lo hacen van a descuidar algunas otras cosas, como por ejemplo la adoración en familia o la predicación misma, en esos casos deben ser humildes y reconocer que no van a poder hacer todo, así que podrían decir no a ciertas responsabilidades. Y Jehová comprenderá porque sabe que ellos están poniendo en primer lugar las cosas importantes y no dejar de descuidarse en cuanto a la predicación. Veamos el siguiente subtítulo. Ser un pastor cariñoso. Párrafo 9. Teniendo en cuenta que los ancianos están tan ocupados, ¿qué desafío afrontan? Deben ser organizados y sacar tiempo para ayudar a los hermanos. Es que hay muchos que necesitan ánimo, otros necesitan apoyo, consuelo, corrección, etc. Tienen que demostrar cuánto amor tienen a las ovejas de Jehová y para eso necesitan el tiempo necesario. Párrafo 10. De acuerdo con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, ¿cómo trató Pablo a sus hermanos? El versículo dice, al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. La pregunta decía, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 2:7, ¿cómo trató Pablo a sus hermanos? En el texto decía como una madre que cuida con ternura a sus hijos. Así es como él los trataba. Los veía como amigos, pasaba tiempos con ellos. No solo estaba hablando sin duda de la palabra de Dios, sino que también de actividades comunes y corrientes. Tenía que realmente ser su amigo. Y para eso pues se habla de muchos temas, no solamente asuntos bíblicos. Además, los elogiaba en el momento preciso y también los fortalecía. Les confirmaba su amor y no se centraba en los problemas que él tenía, sino más bien en ayudar a los hermanos. En el párrafo 11, ¿por qué aconsejaba Pablo a sus compañeros cristianos? Precisamente era por el interés que demostraba en ellos y quería ayudarlos a que se eviten problemas en el futuro. Pero claro, tampoco dejaba a un lado que si necesitaba dar consejo firme, lo hacía, como lo que vemos en la carta a los Corintios, que fue una carta bastante fuerte, pero la segunda ya fue un poco diferente. Párrafo 12. ¿Qué pueden hacer los ancianos para fortalecer a sus hermanos? También aplicaría el hecho de que lleguen a ser amigos, y para eso necesitan dedicarles tiempo a sus hermanos. ¿Cómo hacerlo? Pues
llegando temprano a las reuniones para tener conversaciones animadoras con ellas. Unos cuantos minutos es suficiente para que los hermanos sientan el ánimo y el cariño que se merecen. Y para eso pueden usar la palabra de Dios, para animarlos y confirmarles también que Jehová los ama. Y por supuesto, si hay que aconsejar a alguien, también hacerlo con la palabra de Dios. Y aquí tenemos una fotografía donde la explicación de la misma dice: como lo haría un pastor cariñoso, un anciano habla con un hermano que tiende a aislarse. Vemos que aquí está posiblemente antes o después de la reunión. Muchos están conversando entre sí, pero él está aparte, sentado. Posiblemente es antes de comenzar la reunión, por eso él se encuentra ahí solo y sentado. Si no, ya se hubiera ido a su hogar. Pero este hermano lo busca y entabla una bonita conversación con él. El siguiente subtema dice: hacer frente a sus propias debilidades. Párrafo 13. ¿Qué efecto pueden tener en un anciano sus propias debilidades? Podrían estorbar el servicio. Por eso deben ver sus debilidades con equilibrio. Si se concentran demasiado en que tienen ciertas limitaciones, les va a afectar. O si minimizan sus defectos o los tapan o no los reconocen, en cambio puede afectarles y no hacer cambios que tal vez sean necesarios hacer. Veamos el párrafo 14. Según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudó la humildad a Pablo a hacer frente a sus debilidades? Dice el versículo: tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Volviendo a la pregunta 14, según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudó la humildad a Pablo a hacer frente a sus debilidades? Como vimos el texto bíblico, necesitaba de la ayuda de Jehová para tener el poder, el ánimo, el deseo de seguir adelante. Así que admitió con humildad que no podía hacer las cosas por su propia cuenta. Estuvo también dispuesto a hacer cambios en cuanto a su actitud y personalidad. Por ejemplo, aquí está el texto de 1 Timoteo 1, 12 al 16, donde él reconoce todo lo que era antes de ser un apóstol de Cristo. Así que es una manera de demostrar que él no evadía sus cambios que debía realizar. Y es por eso que, como hizo el ajuste, es que llegó a ser un pastor amoroso, cariñoso, compasivo, humilde y que lo apreciaban muchísimo. Ahora la pregunta 15. ¿Cómo puede un anciano ver con equilibrio sus debilidades? Para eso es la palabra de Dios, para hacerse un autoexamen y ver dónde hay que hacer los correctivos necesarios. Eso es lo que indicó él en Efesios 4, 23 y 24. Vestirse de la nueva personalidad, hacer los cambios necesarios para que Jehová nos haga también sentir felices y cumplir bien con su trabajo. Y aquí tenemos la fotografía donde dos ancianos posiblemente están conversando, dice la descripción. Un hermano le ofrece consejos útiles a otro que está molesto por algo que ha ocurrido. Si hay que reconocer el error y por supuesto corregirlo, hay que hacerlo. Es muy importante para tener la posición correcta para ayudar a otros. Veamos el siguiente subtítulo: sobrellevar las imperfecciones de los demás. Párrafo 16. ¿Qué puede ocurrir si los ancianos solo se fijan en los errores de los hermanos? Pues los ancianos se van a sentir frustrados porque solo se fijarán en los errores y a lo mejor hasta comiencen en las partes, en las asignaciones en la reunión a ser un poco duros o hasta críticos al aconsejar desde la plataforma, y eso no va a hacer sentir bien a los demás. Párrafo 17. ¿Cómo veía Pablo a los hermanos? Siempre procuraba verlos de manera positiva. Una frase que dice aquí el párrafo es que él trataba de distinguir entre una mala acción y una mala persona. Eso es un buen punto, ¿no? Porque alguien puede hacer una mala acción no con premeditación, sino por equivocación. Pero si es una mala persona,
Ella siempre estará dispuesta a hacer cosas que perjudiquen a los demás. Un buen punto realmente que tiene aquí. Así que Pablo se centraba en las buenas cualidades de los hermanos. Párrafo 18. ¿Qué aprendemos de la manera como Pablo ayudó a Evodia y Síntique? Y aquí se expone Filipenses 4, 1 al 3, que nos pide leer, y dice así: Así que, hermanos, a los que amo y estoy deseando ver, que son mi felicidad y corona, manténganse firmes en el Señor como les he dicho, amados míos. Les suplico a Evodia y a Síntique que tengan la misma mente en unión con el Señor. Y a ti, que eres un colaborador de verdad, también te pido que sigas ayudando a estas mujeres que se han esforzado a favor de las buenas noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida. La pregunta decía: ¿qué aprendemos de la manera como Pablo ayudó a Evodia y Síntique? Hay que reconocer que él estaba al tanto de un problema que había entre estas dos hermanas. Pero cuando escribió, no las trató con dureza ni fue crítico, pero sí dijo el problema que estaba sucediendo. Fue una carta y que está incluso puesta en la palabra de Dios. Él se fijó en sus buenas cualidades y su excelente historial de fidelidad, porque les dice ahí que eran mujeres que se han esforzado a favor de las buenas noticias, apoyando a otros. Así que, al verlas de manera positiva, les animó a hacer las paces, en arreglar todo eso, y sin duda debe haber tenido un muy buen efecto. Veamos ahora el párrafo 19, la parte A. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ver a los hermanos de forma positiva? Igual que el apóstol Pablo, fijarse en sus buenas cualidades. Y si hay que corregir algo, hacerlo con palabras o acciones que no vayan a irritar o a ofender a nuestros hermanos. El texto que se pone aquí de Filipenses 2:3 dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros. Y si los ancianos ven así, los considera como ovejas de Jehová y que hay que tratarlos bien, actuar cuando hay que hacerlo, pero de la manera correcta, ellos podrán demostrar cuánto amor le tienen a estos hermanos. Y aquí tenemos la parte B. ¿Qué aprende de la foto del anciano que está limpiando el salón del reino? En la descripción de la foto dice: un anciano se refrena de juzgar con dureza a un hermano que se había ofrecido para hacer un trabajo y se ha distraído. Note que dice la explicación de la imagen: se refrena de juzgar con dureza. Tal vez le llame la atención en cuanto a que le ayude, que se apuren para hacer la labor de una manera humilde, de una manera con tacto, pero también reconociendo que ya se terminó la reunión y tal vez el hermano está disfrutando de algún comentario que le dio otro cristiano mediante su dispositivo electrónico, pero lo hará de la manera apropiada. Veamos el subtítulo final: sigan imitando a Pablo. Pregunta 20. ¿Qué pueden hacer los ancianos para seguir aprendiendo del ejemplo de Pablo? Pues profundizar más en la vida de él. Y la mejor manera que se sugiere es buscar en las publicaciones bajo el título Pablo y en una subentrada, es decir, en un subtítulo podríamos llamarle así, bajo ejemplo para los ancianos, y ver cómo él trataba distintos casos. Y esa sería una excelente manera de conocerlo mejor y también aplicar lo que él hizo. La pregunta 21. ¿De qué pueden estar seguros los ancianos? De que Jehová aprecia su labor. Como menciona Hebreos 6:10, Él no se olvida de la obra de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndolos. Jehová aprecia profundamente la labor de los ancianos que se esfuerzan por aplicar lo que han aprendido y en tratar correctamente a sus hermanos. Y también reconoce que son fieles, por eso han sido escogidos para ocupar esos puestos de responsabilidad, y que también reconoce que no son perfectos, que harán lo posible por hacer las cosas bien,
pero que tal vez en el transcurso del tiempo se puedan cometer algunos errores. Veamos las preguntas de repaso. ¿Qué ayudará a los ancianos a afrontar los siguientes desafíos? Primero, equilibrar la predicación con otras responsabilidades. Deben comprar el tiempo de otras actividades y aprovechar cuando estén realizando algunas de ellas, como por ejemplo en sus trabajos, al hacer compras o aún mismo al participar en actividades teocráticas. De ahí, si tienen contacto con personas que no son creyentes, pues transmitir estas buenas noticias en esos momentos. Otra pregunta: ¿qué ayudará a los ancianos a afrontar los siguientes desafíos de ser pastores cariñosos? Pues hay que demostrarles el cariño que se les tiene. Tratarlos como amigos, pero también hablándoles con franqueza al momento de aconsejar. Y la última pregunta de repaso: ¿qué ayudará a los ancianos a afrontar los siguientes desafíos? Sobrellevar las imperfecciones de los demás. No fijarse en los errores, sino más bien tratar de ver sus buenas cualidades y su excelente historial de fidelidad. Así, no serán duros ni críticos con ellos. Así que, hermanos, ahí tenemos nuestro estudio con algunos puntos que podríamos utilizar para participar durante la reunión del fin de semana. Esto es lo que tiene que ver para la semana del 30 de mayo al 5 de junio. Y el tema del artículo era: ancianos, sigan imitando al apóstol Pablo. Es el artículo de estudio número 14. Con esto concluimos el uso de esta revista de marzo del 2022. Así que esperamos el participar en nuestra reunión, siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Y si es posible, si es la voluntad de Jehová, en una próxima ocasión volvernos a encontrar.